Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes en este jueves 18 de agosto de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Antes de presentarles el programa nuestro hoy, quiero decirles a ustedes que mucha ha sido la expectativa que ha creado el allanamiento hecho por la Fiscalía General de la República contra casas y empresas del empresario, amigo cercano del expresidente Mauricio Funes, Miguel Menéndez, a fin de encontrar, según ellos, pruebas sobre indicios que podrían haber sobre posibles delitos penales en la concesión de servicios y negocios en el periodo 2009-2014. Este será obviamente un tema de mucho análisis y debate en nuestro ponderado programa del día viernes, sobre todo porque esperamos tener mayores elementos de juicio de esta investigación, que tal y como lo ha dicho el Ministerio Público o el responsable de la investigación, será hasta el día sábado que se van a tener y que va a durar todo este proceso de indagación, los diferentes elementos de juicio que podrían dar una mayor explicación sobre lo que se está haciendo. Lo cierto es que detrás de todo esto hay una investigación que busca de alguna manera encontrar posibles delitos contra el expresidente Mauricio Funes, de los cuales ya se conocieron periodísticamente y que lo hemos estado viendo en esta cobertura muy enfática que ha hecho noticieros nuestros. Así es que vamos a estar de igual forma mañana en el abordaje pertinente con relación a la resolución hecha y emitida, por la Corte Suprema de Justicia respecto a la no extradición de militares a España. Hago hincapié en esto por el hecho de que tenemos el espacio oportuno para recoger las pruebas pertinentes que nos van a llevar a tener el debate y el análisis el día de mañana con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Mientras tanto, este día quiero darle la más cordial bienvenida al responsable, al director de Centros Penales, Rodilio Hernández, con quien vamos a hacer una valoración de esta segunda fase de las medidas extraordinarias implementadas por las autoridades para combatir el accionar de la criminalidad. Gracias por acompañarme, Rodilio. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia de tu programa, ¿verdad? Que tiene un gran alcance a nivel nacional y efectivamente, ¿verdad? Vamos a conversar sobre el alcance de la segunda fase de las medidas extraordinarias y pues también, ¿verdad?, de todo este proceso de transformación y de lo que hemos llamado una reingeniería profunda del sistema penitenciario. Así es, en efecto. La semana pasada, por cierto, el director de la policía, Howard Cotton, dio a conocer en este programa el lanzamiento de la segunda fase de las medidas extraordinarias en compañía del ministro de Seguridad y Justicia, y que hasta donde se ha conocido pues se intervendrán con mayor rigurosidad no solo los centros penales, sino también todo su entorno, incluso la movilidad de personas y vehículos que habiten en zonas aledañas a los centros penales. Se tiene previsto que para la próxima semana también comience a utilizarse un equipo especial adquirido por la policía para detectar cualquier señal telefónica o de internet que esté siendo utilizada dentro de las cárceles. Para poder profundizar y ampliar con elementos nuevos, me traslado con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que también nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media la temática con nuestro invitado. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el director de Centros Penales. Como ya lo mencionabas, las medidas implementadas a partir de abril en la primera fase se mantienen, pero con esta segunda etapa se vendría a reforzar ese trabajo focalizado estratégicamente para combatir la criminalidad. Veamos. Bloquear cualquier señal telefónica o internet dentro y alrededor de los penales sigue siendo el objetivo principal, acompañado de otras acciones para el control de los internos. Por ejemplo, uniformar a todos los 34.700 privados de libertad que tenemos en el sistema penitenciario por niveles de peligrosidad. Las comunidades cercanas a los recintos también deben integrarse a este esfuerzo, frenando a toda costa los delitos dirigidos por reclusos. Un estricto control de todas las personas que entren y salgan a las zonas donde se encuentran ubicados los centros penales. Y el otro es la construcción
de espacios para celdas de aislamiento en las cuales las cabezas y aquellos sujetos más peligrosos puedan ser conducidos para que cumplan en ellos el régimen especial penitenciario. Las estadísticas policiales revelan efectividad con las primeras medidas extraordinarias, con más de 100 homicidios menos que 2015. Ernesto, las autoridades añaden que no solo se trata de mecanismos tecnológicos, sino también de un mejor control de los custodios y los abogados defensores, que en ocasiones se han visto involucrados en hechos delictivos. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena por esa importante información que nos da pie también para poder agregarla al análisis que vamos a tener, sobre todo cuando se trata de esta segunda fase de medidas extraordinarias que incluye la habilitación de nuevas infraestructuras penitenciarias como la de Izarco, la construcción de celdas de aislamiento para los sujetos más peligrosos, atacar el tráfico de comunicaciones y el acceso a Wi-Fi y destacar más dispositivos de seguridad son entre otras acciones que contempla. Así es que desde ya les invito a ustedes que estén muy animosos participando, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que tenemos disponibles para que usted comience a formular sus comentarios. También nuestra señal en vivo abierta al mundo a través de nuestra cuenta en Facebook. Si usted tiene cuenta de Facebook puede llevar en su teléfono celular nuestra señal a tiempo real. Búsquenos como Diálogo con Ernesto López y ahí tiene usted esa importante información. Bien, Odir, seguramente esta segunda fase de medidas extraordinarias contempla una serie de medidas, entre ellas el anuncio que hizo la autoridades de la Policía Nacional Civil de usar equipo para detectar señal telefónica e internet dentro de los centros penales. ¿Este es un complemento de las acciones que se tomaron en el principio para poder bloquear señal o es de alguna manera en vista de que no se cumple en su totalidad la medida? Bueno, mira, parte de las dos situaciones que tú has mencionado, las medidas extraordinarias en su primera fase tenían como objetivo principal, entre otros, ¿verdad?, romper toda la estructura de organización y de comunicación de los cabecillas de las estructuras delincuenciales, ¿verdad?, que de alguna manera todavía continúan tratando de mantener ese control sobre la estructura delincuencial y obviamente ese control se ejerce solamente a través de que ellos tengan comunicación con las personas tanto al interior, entre los diferentes centros penales en los que están o específicamente en el exterior, con todos aquellos que operan ya en el territorio. Esa fue como la primera fase, por eso se hizo un énfasis muy fuerte, muy grande, en el tema de cortar el tráfico de comunicación desde y hacia los centros penales del país. Esto implicó, si tú recuerdas, una serie de acciones bastante drásticas, por ejemplo, en el sentido de cortar el suministro de energía a algunas de las celdas que eran identificadas, celdas de transmisión de telefonía celular, que eran identificadas como las cuales irradiaban principalmente los centros penales. Luego, pues todo el proceso que la normativa señala, había una situación de apelación de la normativa relativa a controlar este tráfico de comunicaciones por parte de las telefónicas, se resolvió. Es decir, ha habido una serie de procesos. Hoy, en esta segunda fase, lo que buscamos es profundizar ese control. Ya hemos establecido un control, ¿verdad?, sobre los diferentes centros penales, específicamente con estos 6 que están bajo medidas extraordinarias, pero hoy vamos a atacar, ¿verdad?, o vamos a trabajar con todas aquellas nuevas modalidades, ¿verdad?, que están ocupando los grupos criminales. Yo te quiero decir que así como nosotros actuamos, también estos grupos criminales de alguna manera buscan evadir este tipo de controles o buscan nuevas modalidades para poder continuar con el cometimiento de delitos o la introducción de ilícitos. ¿Y este tipo de medidas o aparatos de alguna manera representan un costo que está contemplado dentro de lo que ya se fija como presupuesto o es un, llamémosle, aporte que se le ha conseguido a partir de la cooperación y de todos los fondos que se han buscado para llevar a cabo las medidas? Fíjate que no proviene de los fondos normales, ¿verdad? Los fondos presupuestarios aprobados, porque recuerda que esos fondos vienen aprobados un año antes, ¿verdad?, desde la formulación presupuestaria del año 2015 para el 2016.
Esta compra de nuevo equipo, esta inversión nueva en todo este tipo de infraestructura viene de varias fuentes de financiamiento. En el caso de penales, la infraestructura viene de los fondos de los bancos, de los préstamos, del BCIE, otra parte viene del BID, pero principalmente lo que mencionaba el señor director general de la Policía Nacional Civil, la compra de esos equipos nuevos de medición de señal telefónica y de Wi-Fi, proviene de la contribución especial de telefonía, es decir, del mismo cuero salen las correas, ¿verdad? Del mismo cuero vienen saliendo las correas. A esta viene entonces de esta contribución especial. Aquí se compraron estos equipos que lo que hacen es, nos permiten de alguna manera tener mayor efectividad en la medición, mayor rapidez en el análisis, en la descarga y en el análisis de los datos, y además nos permite, al estar estos equipos debidamente certificados y calibrados, servir como medio de prueba, como elemento de prueba de estas mediciones en los procesos sancionatorios, es decir, que se van a realizar. Ambas medidas son contemplativas o complementarias. Complementarias, correcto, así es. Pero si nosotros hacemos una indagación periodística sobre el uso de señal, el servicio de señal en los contornos de los centros penales, por lo menos los que se han identificado, más de alguno tiene. Exactamente, eso es lo que siempre hemos mencionado. Y lo mencionaba el señor ministro de Justicia, lo decía él en tu entrevista, ¿verdad? Sí. En la entrevista que tuvo contigo hace unos días, ¿verdad? Que todavía continuamos con algún tráfico de comunicación. La comunicación se ha reducido considerablemente, te quiero decir considerablemente. Hemos controlado también el ingreso de ilícitos considerablemente en los centros penales. Es decir, todas las medidas que estamos aplicando están dando, ¿verdad?, el resultado que nosotros esperábamos. Obviamente, en ambos sentidos todavía falta algo por hacer. En el caso de las empresas telefónicas han hecho el esfuerzo que está contemplado dentro de sus obligaciones, ¿verdad?, de establecer los mecanismos tecnológicos necesarios para cortar ese tráfico de comunicación. Pero nosotros seguimos a través de nuestras mediciones encontrando todavía. Y es complicado, fíjate, porque hay lecturas en ciertas horas específicas, no todos los días, pero como aquí el asunto es todo o nada, pues, ¿verdad? No debe de haber tráfico de comunicación. En la medida que nosotros seguimos midiendo, te quiero decir que es un proceso permanente, equipos conjuntos de la Policía Nacional Civil, de centros penales, de CIGET, ¿verdad? Y por su propio lado, las operadoras hacen sus operaciones de medición, y estamos en esto permanentemente cada día efectuando este tipo de acciones hasta que lleguemos al resultado que todos necesitamos. A ver, la segunda fase de medidas extraordinarias contempla, según en términos generales y quizás también llegando a lo pragmático, en tener más estricto control para poder de alguna manera, en el caso de los centros penitenciarios, evitar que se sigan cometiendo hechos delictivos. Correcto. Y uno de ellos es precisamente el tema de las señales. Sí. Por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad de la seguridad con la que se está atendiendo Bartolinas y todo esto, de alguna manera también pasa por preguntarse si es que realmente esto está pasando como una, digamos, como una de las mejores pruebas que tiene el sistema penitenciario para corregir ese mal que históricamente ha prevalecido. Claro, mira, estamos pasando en ese momento, Ernesto, tú lo has dicho, una de las mayores pruebas, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos haciendo lo que por muchísimos años se tuvo que haber hecho en el sistema. En primer lugar, invertir en el sistema, Ernesto. Tú pusiste unas imágenes del señor vicepresidente de la República que ha sido comisionado por el señor presidente para dirigir lo que él ha llamado toda esta cruzada contra el crimen, ¿verdad? Y obviamente, y quiero resaltar una de las frases que él ha mencionado, el sistema penitenciario siempre fue visto como la cenicienta, ¿verdad? Como la cenicienta del sistema penal de nuestro país. Realizaban las acciones de búsqueda de los delincuentes, de captura, de procesamiento judicial, se llegaban a las condenas de cantidades increíbles. Yo no sé si tú recuerdas, ¿verdad? Cantidades hasta de 300 personas detenidas en megaoperativos realizados por la Policía Nacional Civil. Pero bueno, una vez entregados al sistema penitenciario, como que se acababa el problema y que Dios los bendiga a todos, incluyendo a los gestores, a los administradores del sistema penitenciario. Y uno no puede esperar resultados distintos haciendo las cosas igual.
Por muchísimos años el sistema se vio sin atención, desatendido, ¿verdad? Se hicieron todas las acciones para combatir el delito, para perseguirlo, para procesarlo, se reformaron las leyes penales, procesales penales, a efecto de hacerlas más efectivas en el juzgamiento, en la sentencia, se ampliaron condenas, ¿verdad? Pasamos de 30 años como condena máxima hasta 60, ¿verdad? Que es la máxima ahora. Todo eso implica que tú tengas que ver también que estas acciones que tomas en esta fase del proceso penal y procesal penal, tenés que también tomarlas en el sistema penitenciario. Porque si tú decís que 100 personas ya no van a estar 30 años, sino 60, el doble, tú tienes que garantizar que para esos 60 años tú tengas los espacios suficientes para poder tener caso por caso, persona por persona. Pero si le sumas 300 cada día, 150 cada día, y tú ya lo sabes y no haces nada, ahí hay una negligencia complicada. Por eso, hoy, y esto no se resuelve de la noche a la mañana, buscar financiamiento para generar nuevos centros penales, construir un centro penal no es rápido, no es fácil, ¿verdad? Tiene unas complejidades increíbles. Yo estuve el día martes en el Centro Penal de Izalco, en fase 3, que te quiero decir de que el día 1 de septiembre finaliza el periodo de construcción del penal de Izalco en la fase 3, y luego tenemos 2 meses, 60 días, de acuerdo a la ley, para hacer toda la recepción final del inmueble, para poder luego ya disponer de él y ponerlo a operar. Es una cosa increíble. Tú te parás en la terraza del módulo 1 de entrada, de ingreso, donde va a estar alrededor de 900 privados de libertad, y tú ves ese complejo increíblemente. Entonces la primera pregunta que te haces es, ¿y cómo voy a gestionar esto? ¿Cómo voy a hacer para manejar 1000 internos para que se desplacen a 800 metros? Estamos hablando de 800 metros de distancia, desde un módulo hasta un área de careo, hasta un área de visita, hasta un área de audiencia virtual, por ejemplo, que vamos a de una vez equipar las salas de audiencia. Entonces tú te preguntas todas esas cosas. Estábamos con todo el equipo, estábamos con el equipo también del Centro de Operaciones Interinstitucional, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, buscando inclusive algunas vulnerabilidades que pudiesen todavía estar en el centro, que estamos a tiempo de corregirlas, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, es lo primero, ¿y cómo gestiono esto? Con lo que tengo ahorita, imposible. Con la cantidad de agentes que tengo hoy, no es posible, es imposible. ¿Y qué es lo que se necesita si lo queremos de alguna manera poder tenerlo? A ver, ¿se necesita cantidad o calidad? Las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque al final, y regresando un poco a mi primera pregunta, voy a citar el caso de 2 agentes policiales detenidos recientemente por ingreso de mujeres a Bartolina. Solo pongo un ejemplo. En este caso, Bartolina, que no está bajo la, No está bajo centros penales, pero es parte de todo nuestro ámbito, ¿verdad? Claro. Pero esa historia, esa se repite precisamente también en estos otros escenarios o cuadros de las cuales son competencia la Dirección General de Centros Penales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo que se hizo, ¿verdad? En primer lugar, Ernesto, todas las instituciones, a todo nivel, contamos con malos elementos. Ya están ahí por años, otros se han venido infiltrando, te quiero decir, han venido infiltrándose poco a poco, evadiendo los controles, de una manera muy sutil, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es eso, precisamente lo que se hizo en el caso de esos 2 agentes policiales. En primer lugar, identificar los hechos, ¿verdad? Porque también las autoridades ahí pudieron haberse hecho los del ojo pacho, ¿verdad? Y todo eso, y continuar, pero no hay esa actitud en nuestras autoridades, no hay en nosotros como autoridades esa actitud de voltear a ver para el otro lado, no, ¿verdad? Hay una decisión unánime de todo el gobierno, de todo el gabinete de seguridad, realmente de no permitir ninguno de esos tipos de acciones y de sancionar adecuadamente y con toda la contundencia a aquellos malos elementos que se encuentran realizando estas acciones. Por eso ves eso. En primer lugar, una identificación, un proceso de investigación y una captura en flagrancia, ¿verdad? En el momento preciso en que estaba dándose el hecho. Ahí no hay vuelta de hoja, como dicen, ¿verdad? Ahí no hay para atrás, ahí no puede caerse ese caso, pues, ¿verdad? Si ha habido flagrancia, se han encontrado las mujeres ahí, se han tenido los elementos, había dinero también ahí que no pudieron justificar
los agentes policiales, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. En el caso del sistema penitenciario, igual, Ernesto, estamos con un proceso de investigación muy profundo al interior, inteligencia también penitenciaria, contrainteligencia también de nuestro propio personal, a efecto de separar, porque no vamos a traer nuevos elementos teniendo todas estas manzanas podridas adentro. ¿Verdad? Hemos tenido batallas muy fuertes, legales, quiero decirte, en los tribunales, en los casos de, por ejemplo, de la Ley de Garantía de Audiencias. Hemos ganado todos estos casos. O sea, hoy tenemos un nuevo dispositivo, tenemos una nueva legislación que tiene que ver con el tema disciplinario penitenciario, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. En estas reformas a la ley penitenciaria hay una atención distinta al tema penitenciario. ¿Esto lo vamos a lograr de aquí a enero? No, eso lo vamos a lograr en el tiempo. El vicepresidente ha dicho, nosotros vamos a transformar este sistema de tal forma que no haya retroceso, porque tú puedes hacer una serie de reformas como se han hecho en muchos países y a la vuelta de la esquina con un cambio de funcionario ni de gobierno. Con un cambio de funcionario, todo para atrás y peor que como estaba, ¿verdad? Nuestro sistema ha sido, al igual que muchos de los sistemas de América Latina, un sistema corrupto, un sistema deforme, un sistema sin atención, pero eso se acabó. A ver, pero si nosotros cuantificamos en una tabla del 1 al 10, ¿cuánto hemos avanzado en corregir esto? Porque entendería que ese ha sido el discurso, el debate al que se ha sometido el tema. Esa ha sido la posición de los dos últimos gobiernos que tú has estado también vinculado a esta área. ¿Cuánto hemos avanzado en una tabla del 1 al 10 para poder decir que sí se han hecho las cosas pertinentemente como deberían de hacerse? Si del 1 al 10 me preguntas, yo te diría con toda propiedad y sujeto a cualquier análisis que hemos avanzado en 9, Ernesto. Es que mira, si hablamos del 2009, ahí se comenzaron a establecer primero pero cuando tú me dices que el 9 significa que no son vulnerables ya la seguridad en los centros penales. Te quiero decir que no existe... No te quiero decir eso. Es que aunque lleguemos al 10, jamás van a dejar de ser vulnerables. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tú tenés adentro la mayor criminalidad del país. ¿Me explico? Porque tenés adentro la mayor criminalidad del país. Nuestros criminales actualmente recluidos en los centros penales no son ni siquiera comparados a los que pueda tener Belice o los que pueda tener un estado mexicano, por ejemplo, que no tenga tanto problema con narcotráfico. Nuestro nivel de peligrosidad de los criminales está al igual que los Zetas en México, está al igual a las pandillas criminales más grandes de Estados Unidos. Y no están interrelacionados, pues, y no están vinculados internacionalmente con ellos. Es que eso no lo debemos de dejar de ver, no tenemos angelitos ahí adentro. ¿Me explico? Y por más de 100 años no se ha atendido un problema. Y cuando yo te digo del 1 al 9, falta todavía del 9 al 10, ¿verdad? Cuando lleguemos al 10, inclusive tendremos porcentajes de seguridad, tendremos porcentajes aceptables de control, tendremos los porcentajes razonables de seguridad. No hay porcentajes absolutos en ningún sistema del mundo. Es decir, la ni capacidad, policial, ni antidelincuencial, pero la capacidad o de no gestión. existe la capacidad, porque aquí es bueno un poco delimitar ese escenario. Es decir, si tenemos seguridad o no tenemos seguridad es por falta de capacidad, falta de recursos o porque verdaderamente es más inteligente el que está dentro que las autoridades. Y no estoy hablando en este caso en particular. No, pero está bien, porque yo te decía, hagamos el análisis. Son inteligentes, muy inteligentes. Es que no los tenés que ver todos manchados y de negro, tenés que ver qué tienen adentro. Tienen condenas de 15, 30 años ya purgadas. Han estado todo ese tiempo dentro del sistema, lo conocen de maravilla. Lo conocen mejor que yo porque han visto 6 directores anteriores, 7, 8, 40 ministros, 5 presidentes. ¿Me explico? 5 políticas penitenciarias diferentes. Ese es el nivel de criminales que tenemos ahí adentro. Y a ese nivel tenemos que ponernos nosotros. ¿Me explico? Con recursos, con capacidad, con refuerzos, con interinstitucionalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, el mayor de los énfasis en una política de seguridad, muchos recuerdo que comenzaron a decir que el problema no estaba en la calle, estaba más bien adentro de las cárceles de donde salían todas las órdenes. Están en 2 puntos. Están en la calle, donde se hacen las operaciones, y están en la cárcel donde se planifican. Pero en la cárcel tú los tienes encerrados. Entonces es ahí donde debes de comenzar. Y por eso la política hoy, estas medidas extraordinarias comienzan donde debieron de haber comenzado. A ver, y particularmente
Y yo creo que ese es el tema al que debemos de ampliar un poco porque fue, digamos, la identificación del tema principal. Y particularmente la segunda fase de medidas extraordinarias, cómo abarca el sistema penitenciario, porque aquí son otras que tienen que ver obviamente con el combate de la criminalidad, ya específicamente con otros accionarios. Pero en el caso muy en particular de centros penitenciarios, entiendo que hay prohibición de salidas a audiencias y estas se desarrollan de manera virtual. Entiendo de que también se mantiene vigente la decisión de no permitir visitas íntimas. Correcto, ¿verdad? así es. Entiendo que hay medidas muy rigurosas que se mantienen y van a seguir siendo hasta cierto punto más fuertes que la anterior primera fase que se estaba manejando. ¿Es cierto esto? Sí. Digo, para que podamos hacer una primera pausa comercial y poder ampliarnos de manera detallada. Pero en términos generales, esto es lo que abarca esta segunda fase de medidas extraordinarias, ¿cierto? Sí, exacto. Control en el penal es primera fase y luego lo que tú mencionaste. Hay que controlar adentro y afuera. Hoy nos extendemos en la segunda fase hacia el control afuera. Y solo para cerrar el ciclo, el tema del detectar señales de telefónicas e internet, ¿es bloquearla o es detectarla o intervenirlas? Por el momento es bloquearla. Es bloquearla. ¿Y no hay ¿verdad? bloqueadores en No de la generación que tenemos tecnología ahorita, ¿verdad? Son bloqueadores que se compraron hace ya muchos años. Ya ni siquiera algunos tienen 3G, por ejemplo, ¿verdad? Ya no digamos 4G o la tecnología de Wi-Fi que hay en este momento. Es decir, estos aparatos tienen mayor obsolescencia. Mayor capacidad de poder controlar ese tipo de señales. Debe de buscarse nueva tecnología para controlar, ¿verdad? O para bloquear o para controlar, valga la redundancia, la nueva tecnología con la cual ellos accesan a la comunicación. Bueno, hay que ponernos al nivel. ¿Sí? ¿Verdad? Eso. A ver, entonces, a partir de esta segunda fase, puntualmente las acciones que, digamos que concuerdan y que abarca hacia centros penitenciarios. Correcto. Recientemente la Sala de lo Constitucional declaró que había en el sistema carcelario había una sobrepoblación y que de alguna manera esto representaba un problema también. Sí. ¿Qué se ha hecho alrededor de este tema? Creo que es otro elemento externo a partir de lo que se conoce como segunda fase de medidas. ¿Qué se ha hecho para poder atender digamos, este comentario de la Sala de lo Constitucional? Voy a la primera pausa comercial. Son las 7 en punto. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene para que las formule las preguntas y comentarios pertinentes al tema que tenemos este día. Tienen que controlar más las visitas porque los mismos abogados se habían convertido en informantes para que mataran. Entonces me parece bien, excelente el trabajo que está haciendo el gobierno. Yo pienso que eso sí está bien. Debe ser más estricto, ¿verdad? Para pues que no estén pasando las cosas que están sucediendo. Pues sí, eso es lo mejor para todo el pueblo salvadoreño, ¿no? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro análisis sobre el estado de la segunda fase de medidas extraordinarias que son recientemente implementadas por las autoridades policiales y de seguridad pública, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, antes de poder aterrizar en el tema en particular de qué es lo que abarca centros penales a partir de esta implementación de la segunda fase de medidas extraordinarias, hay otros factores externos que quiero aprovechar, abordarlos, o no sé si son parte complementaria de las mismas. Por ejemplo, el alcalde de San Miguel dice en una información que se está consignando en su cuenta de Twitter: sigo solicitando, dice, a la Dirección General de Centros Penales sacar el penal de la ciudad, dice. Cuando se construyó no se pensó en los problemas que este generaría. Claro. A ver, ¿este tipo de solicitudes son viables si lo vemos desde el punto de vista del tema infraestructura penitenciaria? Bueno, mira, un saludo a nuestro querido amigo alcalde de San Miguel, Miguel Pereira.
En efecto, ¿verdad? Hemos recibido sus solicitudes y planteamientos. Son válidas, Ernesto, son válidas. Creo que Miguel Pereira tiene razón cuando dice cuando se construyó no se pensó en los problemas que generaría. Cuando se construyeron estos centros jamás se pensó en eso. ¿Sabe por qué? Porque creo que de alguna manera muchos de nosotros como salvadoreños seguimos teniendo visión de corto plazo, visión corta en cuanto a atender los diferentes problemas de nuestro país. Nuestro sistema penitenciario experimenta hoy porque no podía dejar de hacerse, hoy porque tenía que aplicarse esto inclusive de forma extraordinaria, como se está aplicando ahorita, porque otra gente nos ha criticado diciendo, ¿qué tiene de extraordinario si siempre lo debieron de hacer? Lo extraordinario que tiene es que se está haciendo, porque las personas que dicen eso tienen razón, debieron de haberlo hecho hace muchos años, ¿verdad? Es válida, pero todavía no es viable en el corto plazo. Yo en esto quiero ser muy honesto, ¿verdad? No puedo decir algo o comprometer algo que no podemos realizar en el corto plazo. Hay centros penales que no deben de estar en donde están, por dos razones fundamentales. La primera voy a hablar en forma egoísta, porque para nosotros son condiciones sumamente vulnerables. Pero la segunda tiene que ver con la ciudadanía y con la población. También hay afectación, ¿verdad? También hay afectación. Yo estuve hace un par de años en Lima, en Perú, y el centro, la ciudad de Lima está, digamos, a la orilla del mar, pero tiene un desierto, ¿verdad? Está en medio prácticamente de un desierto. El penal de máxima seguridad está construido en ese desierto. ¿Me explico? Pero cuando tú te acercas al centro penal, en la medida que te acercas, ya en ese desierto hay una cantidad de personas que se han ido a ubicar, a vivir. ¿Por qué? Porque están de alguna manera vinculadas con la gente que está en ese centro penal de máxima seguridad. Es decir, no somos la excepción. No somos la excepción. A la hora de geográficamente identificar estos lugares y un poco el interés de muchos de estar cerca de... Y que te estoy hablando de que Perú tiene todas las condiciones geográficas para poder construir sus centros en esa lejanía. ¿Qué te quiero decir con esto? Las peticiones son válidas y también los motivos, pero también es bueno, y qué bueno, ¿verdad?, que el señor alcalde lo plantea de esa forma. ¿Cuándo se construyó? Por eso hoy nuestra construcción en Izalco está en una zona rural. Por eso hemos buscado el acompañamiento y agradezco profundamente el acompañamiento de nuestros diputados, ¿verdad?, de nuestros diputados, de las distintas fracciones políticas que aprobaron, por ejemplo, el que no se construya de aquí en adelante a 300 metros de los centros penales, por ejemplo, edificaciones residenciales, etcétera. Y va a ser énfasis, ¿verdad?, en ese tema. Entonces, si tú te das cuenta, Ernesto... Tarde o temprano o... Había que hacer esto. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Pero ¿qué pasa con si la mayoría así está? Exactamente. Creo que el único creo que es el de... El de Cojutepeque. El de Cojutepeque. El de Cojutepeque que cerramos, sí, ¿verdad? Porque ese era, digamos, de entre todo lo más complejo, era lo más complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Ernesto? Alcemos la mirada. Tengamos una visión como debe de ser en los temas de política, y no estoy hablando de política electoral, estoy hablando de política, de seguridad pública, políticas de Estado, políticas de gobierno, y en este caso política penitenciaria, y que ya fíjate que nuestro gobierno inclusive ya no mira la política penitenciaria individualmente, es una política de seguridad pública y de convivencia, de seguridad ciudadana y convivencia. Ha elevado la visión. Este es un gobierno de visión. Y yo eso quiero decírtelo, mira, un gobierno que está viendo no el problema actual, porque los problemas actuales muchas veces se dejan de atender por aspectos electorales y toda la cuestión. Este gobierno le ha metido a esto, nos estamos exponiendo aquí públicamente a toda la inspección, la verificación de ustedes como medios, de la ciudadanía, pero esto es algo que también... uno como funcionario no puede abandonar y dejar de ser. Tenés al mismo vicepresidente por delegación del presidente liderando esa cruzada que, como hemos dicho muchas veces, no es popular. Este tema no es popular, no es sexy, ¿verdad?, como dice uno de nuestros ministros, ¿verdad? Aquí no salís aquí salís apedreado siempre, digas lo que digas, ¿verdad? Hagas lo que hagas, siempre salís. Pero es entendible saber que las ansias por las que se sitúa el tema y la situación actual es que la población realmente
come ansias de ver que este problema Sí. se resuelva, y más aún cuando tú ves que a la larga la parte política, y aquí entra tal vez ya el tema en Claro. sí, de alguna manera está entretejiendo otras acciones, incluso corriendo por supuestos hechos de corrupción, como el caso que vemos ahora, Sí. que se está indagando la Fiscalía, el tema de las relaciones personales y de negocio que pudo haber tenido el empresario Mecafé con el expresidente Mauricio Funes. Todo eso de alguna manera hace que la población misma cargue con esos sentimientos encontrados de ver de Exactamente. que en este país ya no podemos continuar no solo con esos problemas de corrupción, sino que con los problemas mismos de inseguridad que tenemos. Exactamente, claro que sí. Y por eso es que se está haciendo todo esto. Mira, por ejemplo, el ciudadano cuando dice, mira lo de las visitas, fíjate cómo él habla del tema de los abogados, por ejemplo, que hemos mencionado. Yo te quiero decir, en ese tema no hemos dicho nosotros que son todos los abogados. Lo que hemos dicho es que tenemos indicios, ¿verdad? Que tenemos indicios que ya pusimos a disposición de las autoridades a uno, en los cuales le encontramos que llevaba una serie de papelitos, documentitos, aparentemente sin sentido. Pero fíjate que estas personas se comunican con códigos, con claves cifradas. Nosotros a través de inteligencia tenemos analistas, inclusive que trabajan permanentemente en todo ese análisis, de análisis de códigos y todo eso. ¿Y hay abogados con detenidos otras bajo instituciones. esta Hay uno que fue puesto, sospecha? hay uno que fue en flagrancia, se le encontró ese tipo de documentos y se puso a la disposición de las autoridades. En este momento no he profundizado, desconozco si está, se le procesó, ¿verdad? O cómo está el caso, voy a indagarlo. Pero lo que sí hay es los avisos correspondientes, información de inteligencia, ¿verdad? Que ellos pueden estarse prestando ese tipo de acciones. ¿Qué te quiero decir? De que las formas que ocupan estas personas son múltiples, son variadas, tienen recursos. Pero lo que estamos haciendo hoy y que es diferente y que es resultado de estas medidas es lo que la población ya comienza a percibir. Este ciudadano que tú lo tomó tu canal en la calle, tiene conocimiento de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Y tú le haces una pregunta, ¿verdad? O el periodista le hace una pregunta y él contesta concretamente y dice, sí, está bien, por este motivo y por el otro. Y qué bueno que estén también viendo estas personas, ¿verdad? Entonces te imaginas ya el nivel de conocimiento y discusión que antes no había sobre el tema penitenciario. Ya solo eso es ganancia. Segundo, todo, y tú lo mencionaste bien, ese entretejido. Porque un directorcito de centros penales no puede jamás, ¿verdad?, realizar todos estos cambios que se necesitan. Es una sola golondrina. En el sistema. Una sola golondrina no hace verano. Mis antecesores, muchos de mis antecesores, algunos han estado aquí en tus programas, ¿verdad?, opinando y hablando, ¿verdad? Te quiero decir, muchos son muy atinentes en todos los comentarios que hacen. Uno de ellos una vez dijo, yo les doy un seguimiento muy especial, ¿verdad?, para efecto de también captar su experiencia y todo. Dijo, bueno, si yo hubiera tenido los recursos, otra cosa fuera, porque el director solo no hace nada. ¿Y cuál es la ganancia de la aplicación de estas medidas? Es que se ha ido creando ese entretejido social, político, ¿verdad?, gubernamental alrededor del tema, porque el que no controla ese pequeño espacio de una cárcel no puede pretender controlar todos los demás problemas que se generan en la criminalidad. Repito, tenemos un nivel de criminalidad altísimo en nuestro país. La operación Jaque, fíjate, ¿cómo surge la operación Jaque? De la nueva modalidad al romper la comunicación estructural que tenían. Es el resultado de la aplicación de estas medidas, ¿verdad? Eso significa que hemos sido efectivos. Eso significa de que además nos ha dado la pauta, ¿para qué? Para que si hay todavía un tráfico de comunicación en el centro, bueno, ok, ahí está el señor fiscal con su equipo de escuchas, ¿verdad?, aprovechando, aunque sea, digo aprovechando en el otro ámbito, ¿verdad?, esa vulnerabilidad. Pero ahí tiene todo él, ¿me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando todavía hay vulnerabilidades? Aprovecharlas, no para que ellos hagan sus cosas, aprovechar a nosotros como Estado para identificarlos, para cortar eso y para sancionarlos adecuadamente. Me llama la atención y me gustaría que regresáramos un poco al tema de los abogados que asisten a muchas de estas personas que están en condición de presos privados de libertad.
Este es un tema que lo vino también a resaltar el señor director de la Policía Nacional Civil, que tenían, fue el ministro de Justicia y Seguridad que planteaba de que uno de los grandes problemas de romper ese tema de la comunicación en los centros penitenciarios era precisamente controlar el papel que jugaban algunos malos abogados. Y estoy diciendo algunos malos abogados. Ahora, ¿cuáles son los avances que se han tenido en ello? Porque no es nuevo conocer también de esa situación. Sí. Usted decía, Rodil, conocimos de uno, desconozco el proceso judicial que se le siguió, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están haciendo para controlarla? ¿O ellos llegan deliberadamente bajo, se les controla la documentación que llevan, etcétera? ¿O es abierta como la comunicación a la hora de asistir al privado de libertad? Al privado de libertad. Bueno, mira, hay varias cosas que hay que ver. En primer lugar, tú debes de garantizar, porque está protegido, ese derecho está protegido constitucionalmente y por nuestras leyes, garantizarle a la persona detenida del privado de libertad su asistencia técnica, ¿verdad? Su asistencia legal, y no tiene restricción. De hecho, inclusive, lo hablado entre ellos, ¿verdad? Es un secreto especial, ¿verdad? Consagrado, protegido por la ley. Lo que nosotros hemos establecido es un mayor control y orden, ¿verdad?, de los abogados que están accesando al sistema penitenciario. ¿Y comienza por un registro de nombre? Comienza por una identificación y registro, ¿verdad? ¿Y de a quién asiste? ¿A quién representa? A quién representa y sobre qué caso está tratando, ¿verdad? O va a tratar. Porque tampoco no puede la persona llegar a hablar cualquier cosa o puede ocupar la visita profesional para una visita de amigo o de familiar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hoy hay un registro, que te quiero decir que muchos de ellos inclusive se opusieron, ¿verdad? Hay un registro de su... Y no solo se han opuesto, han criticado la posición en la que han asumido funcionarios al tocar el tema por considerar de que lo que están buscando es un chivo expiatorio para poder de alguna manera distraer de la responsabilidad o la incapacidad que ha tenido el sistema de controlar el tema de las comunicaciones. Sí, no, pero no, ¿verdad? Aquí no andamos buscando chivos expiatorios de nadie, ni a nadie como chivo expiatorio. No, Ernesto, es un control, ¿verdad? Tú tienes que saber las personas a las que van y van a visitar, ¿verdad? Chivos expiatorios que hubiéramos agarrado 20 ya y los pusiéramos, exponerlos públicamente y todo, ¿verdad? Y no tener ninguna evidencia o prueba. Si lo difícil de eso es tener las evidencias y pruebas, ¿por qué? Por los mismos derechos y garantías constitucionales que tienen, ¿verdad? Por los mismos derechos y garantías constitucionales que tienen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Que hay una nueva modalidad, hay una forma de ocupar a algunas de estas personas, ¿verdad? Nosotros recogemos información también de inteligencia, ¿verdad? Hablan de pagos hasta de $1,000 por cada instrucción que pueda sacar un abogado, ¿verdad? No te dan el nombre ni nada, o sea, no tenemos la evidencia completa, pero te estoy hablando de información de inteligencia que nos demuestra o que nos va guiando, ¿verdad?, hacia esa afirmación que hacemos. Cuando el ministro dice eso, no lo dice sin sentido o sin base, lo dice con base, ¿verdad?, y con aquella evidencia que todavía le sustenta el poder afirmar eso, ¿verdad? Registro de las personas al ingreso y al egreso, ¿verdad? Registro físico. Pero además, hoy hemos colocado dentro de estas medidas, segunda fase de medidas extraordinarias, solamente 2 horas de ingreso para los abogados. Porque antes ellos podían ingresar y entrar y salir a la hora que ellos llegasen, ¿verdad? Que a la hora que ellos llegaran. Entonces hoy hemos establecido 2 horarios, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Ingresan, punto. Hacen su diligencia, hacen su registro. ¿Por qué? Porque hablamos de la gestión penitenciaria, hablamos del hecho de que gestionemos nuestro centro de acuerdo a la capacidad también que tenemos operativa, ¿verdad? Nosotros no podemos estar distraídos en 20 acciones de registros y todo porque tenemos escaso personal y pocos recursos. Entonces ordenamos todo. Esto no va dirigido contra ellos por eso. Esto va dirigido como parte de las medidas extraordinarias en su segunda fase de ordenamiento de los centros penales. Y por ejemplo, el caso que él hablaba de las visitas, y tú hablabas de las visitas íntimas y todo eso, estábamos en Izalco, que te digo, en ese nuevo centro penal que vamos a poner en operación. Y me decía el director, mire,
Fíjese que aquí hay una vulnerabilidad en de que aquí la visita, por ejemplo, me dice, en un momento puede ser víctima de que se amotinen los reos, ¿verdad? Y entonces aquí no hay una forma de accesar tan rápida y todo. Y le digo yo, mire, director, ya no piensen hacer las cosas como las está haciendo hoy o como las hizo hace años. ¿Cuántas mesas hay aquí? 50. ¿Okay? ¿Cuántas personas va a tener aquí? 50. Porque esas son la cantidad de mesas que hay para la cantidad de personas. Es la capacidad que tiene. No vamos a hacer penales para la gente. La gente tendrá que adaptarse a las condiciones que tiene nuestro centro. Entonces, su visita será de 50 personas cada vez aquí y de 50 reos cada vez aquí. Que además el régimen de mediana seguridad que vamos a instalar en ese centro e implementar en ese centro significa que en todo momento, ante cualquier persona, el reo estará esposado, al menos de pies. ¿Verdad? Pies y manos para conducirse, pero cuando esté con cualquier otra actividad, los pies van a estar atados con grilletes. Entonces usted no tiene ahí el más mínimo, la más mínima posibilidad para que suceda lo que me está diciendo. Además, Ernesto, vamos a tener... ¿Me quieres decir que a veces también es falta de creatividad? De aplicación de los controles. O de aplicación de decisiones, tomar decisiones que de alguna manera contribuyan a fortalecer el tema de la seguridad y la visión que se tiene. Pero tú estabas permitiendo, la ley te permitía que entraran 10 personas por cada reo. ¿Me explico? ¿Te imaginas en Mariona con 1000 reos de un sector, el día de visita de ese sector, 1000 reos y llegaran 10? Estás hablando de 10,000. Imposible controlarlo, pero así era. Y además de eso, con tres agentes ahí controlando el ingreso. ¿Qué vas a lograr con eso? Nada. Entonces, todo esto es cambio, todo esto es una reingeniería profunda del sistema, Ernesto. ¿Esto le gusta a los visitantes de los reos? No le gusta. Por eso han hecho marchas, por eso nos han denunciado, por eso han ido a la Procuraduría de Derechos Humanos a denunciarnos, que son tratos inhumanos, crueles, degradantes. Estamos resolviendo, además de todo el trabajo que tenemos, toda esa serie de demandas que ahí están, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo, es parte de nuestro trabajo. Pero ¿qué te quiero decir con eso? No tiene sentido ese montón de denuncias de los familiares. Ingreso de alimentos, no tiene sentido, todo eso vamos a ir regulando. La visita íntima, nocturna, antes era de 6 de la tarde a 6 de la madrugada. ¿Y cómo vas a estar haciendo eso? ¿Qué control podemos tener sobre eso? Gracias a Dios, ¿verdad? Y te digo gracias a Dios y gracias a nuestra Asamblea Legislativa se derogó esa a partir de estas reformas penitenciarias. Pero sin embargo, no hay visitas íntimas ni visitas de reos. Se derogó la visita íntima nocturna. Y la diurna se dejó 1 hora, ¿verdad? En el día. Pero bajo las medidas extraordinarias, en estos 6 centros bajo medidas no hay ni visita familiar ni visita íntima. ¿Ya tenemos 3 meses, 2 meses? 4 meses vamos. 4 meses. Que no hay comunicación de familiares. Así y no va a haber en lo que resta. Por lo menos durante 60 días que se amplió la vigencia de este tipo de acciones, no lo va a haber. ¿Verdad? ¿Y eso de alguna manera ha bajado o ha parado? Lo digo por el hecho de que en el informe que Fusades ayer, esta semana Fusades dio a conocer una evaluación del estado de la legalidad en el país a partir de un informe semestral y él hacía ver de que precisamente el tema, a pesar del esfuerzo, reconocían que se está haciendo en materia de seguridad, el tema de las extorsiones y el tema, digamos, delictivo proveniente sospechosamente de las cárceles se mantiene y si es posible ha incrementado, ¿no? No conozco ese estudio de Fusades, el último. ¿Verdad? No cita directamente el tema penitenciario, sería demasiado, pero ellos mismos digamos, subjetivo a plantear eso. Ellos mismos dieron declaraciones anteriores de que en estudios que ellos han hecho, de este prisionaje ha disminuido considerablemente. Cito palabras de los estudios de ellos mismos, ¿verdad? En términos generales, por eso digo yo, no es que lo en ha el dicho periodo, de manera creo in situ, que ellos lo hacen el análisis de un año. Pero pregunto, ¿verdad? Si el tema de la comunicación fue el punto medular por el cual apuntó todo el análisis de controlar los centros penales para evitar este tipo de prácticas que salían desde los centros penales, ¿cuánto hemos avanzado? Por eso comencé con la pregunta. Es decir, si lo planteamos en un 9% significa que entonces no hay delincuencia que provenga de la comunicación de las cárceles. No, hemos avanzado un 90%, Ernesto. Falta concretizar los resultados. Y te repito, jamás esperemos que no salga nada de ahí. Es que nadie te lo va a garantizar.
Puede venir aquí el funcionario más pintado, el candidato más pintado y venir a prometer un montón de cosas. Pero eso no se puede decir. A ver, solo para Entonces cerrar te este preguntaría ciclo, sí. algo. ¿Y en Estados Unidos no hay criminalidad? No hay criminalidad. No hay criminalidad en Francia. No hay criminalidad en Inglaterra. Claro que la hay. No hay en Suecia. Claro que la hay. En los países nórdicos que tanto han avanzado en todos estos procesos, que están cerrando cárceles, pero no hay un cierre al 100%. Todavía hay una cárcel, 2, 5. Sí, te iba a hacer esa aclaración. ¿Verdad? Todavía lo hay. Paradójico, hay países en Europa nórdicos que de alguna alquilan incluso las cárceles. Holanda está maquilando cárceles para Bélgica, porque Bélgica tiene un gran problema de criminalidad. Y está en el centro de Europa, y es parte de toda esa comunidad de tanto avance, de tanta modernidad, de tantos recursos. Entonces, pretender eso es una utopía. ¿Qué tenemos que hacer, Ernesto? Llegar de ese 9 al 10. ¿Por qué yo te digo del 1 al 9? Mira, porque hemos avanzado y hemos avanzado grandemente. El cierre de Cojutepeque. Ahí nos estuvieron criticando que eso lo que hizo fue hacer crecer el hacinamiento porque disminuimos cupos. Sí, es cierto. A eso cierto, quería llegar. Por cierto. cierto, este día veía una carta que envía una epístola. Sí, el periodista Paolo Luer, en la que hacía esa reflexión. ¿Ustedes están conscientes de que las cárceles hay hacinamiento y que de alguna manera ya no se puede ejercer cualquier tipo de medida por la sobrepoblación que exista, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, mira, la sentencia de la sala se basa en información obtenida en nuestro mismo sistema, nuestro sistema estadístico. La sala nos requirió, ¿verdad?, en su demanda que tenía, toda esta información y nosotros le hemos dado. Esto no es oculto, es información pública. Tenemos creo que un 348% de hacinamiento ahorita. La sala lo que nos dijo es, mire, resuelva esto y no nos da un plazo. Lo que nos dice la sala es establezca los mecanismos para que esto ya no se repita. Y no solo se la da al sistema penitenciario, se la da a todos aquellos agentes que intervenimos en el proceso penal y de ejecución de la pena. Es decir, policía, jueces, fiscales, procuraduría, Corte Suprema, a sí mismos, ¿verdad? A sus mismos funcionarios. O sea, es decir, la sentencia es muy amplia, muy buena, ¿verdad? Pero no se está cumpliendo por la sobrepoblación. ¿Cómo no? Se está cumpliendo, porque ¿qué dijo la sala? Pues, ¿cuál es la sentencia? La sala lo que dijo que en su momento existía hacinamiento. Exacto. Y eso es nuevo. Y eso generaba una crisis de salud para los internos. No, una crisis de salud. Genera un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, ¿qué es ese estado de cosas inconstitucionales? Una serie de hechos que vulneran o pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales. Claro que sí. ¿Se viola el derecho a la salud? Sí. ¿Se viola el derecho a la integridad física? Sí. ¿El sistema penitenciario? No. La condición de hacinamiento. Y le dice al sistema, le dice al Estado como tal, muévanse para resolver ese estado de cosas inconstitucionales. Y dice a la sala, sabiamente, no podemos decirles en 1 año, en 2, en 3. Lo que necesitamos es que ustedes nos den la hoja de ruta con la cual van a implementar la serie de acciones que deben de implementar para resolver eso. Y entonces la sala recoge lo que yo te estoy diciendo ahorita, la visión de mediano y de largo plazo. La sala te dice, señores, ustedes tienen un problema, tú mencionaste la palabra, estructural. La sala sabiamente lo dice y lo recoge ahí, ¿verdad? Y te dice, miren señores, esto no lo van a resolver ustedes de la noche a la mañana, pero háganlo, comiencen a hacerlo. Y nosotros respondimos inmediatamente, estamos haciendo todo lo necesario para irle dando solución al problema. Primero, construcción de nuevos espacios. 3.300 espacios nuevos tendremos en los 2 penales de Izalco, fase 3 y fase 2. 4.000 espacios nuevos de semilibertad, porque hemos hablado de que más de 10.000 privados de libertad se encuentran entre penas de 1 a 10 años, ¿verdad? Que de alguna manera van a salir próximamente en libertad. No estamos viéndolo de corto plazo solo para este gobierno, lo estamos viendo de mediano y de largo plazo para los que vengan, tomando las acciones desde hoy, responsablemente como se debió de haber hecho siempre.
4.000 nuevos espacios, 10.000 espacios para reos de baja peligrosidad que vamos a tener en 3 centros temporales de reclusión. El primero de ellos será Mariona, que ya tenemos terreno, ya estamos comenzando. Bueno, creo que esta semana o la otra pagamos los permisos de construcción a la alcaldía de Yutuxtepeque, ¿verdad? Para que nos dé los permisos de construcción ya, comenzar a terracear y trabajar en esto. Y luego los procesos de compra. Entiendo que estamos hablando de una primera fase de brazaletes electrónicos, que quiero decirle a la población que el día de ayer remitimos la carpeta técnica al BCIE, ¿verdad? Para revisión y para la búsqueda de la no objeción, cumpliendo ya, ¿verdad?, con los plazos que nos habíamos propuesto para poder remitir la carpeta técnica de brazaletes. Ahí tendremos aproximadamente 2.000 y pico de unidades para, como una medida alterna a la prisión en los procesos y para agilizar la salida de otros reos. Fíjate que solamente con estas acciones, más 214 celdas de seguridad que vamos a construir, estamos hablando que en lo que resta del periodo de este gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, estaremos habilitando 17.000 nuevos espacios, superando la cantidad de espacios que tenemos ahora, que son 11.000 cupos. En un corto plazo, porque en este tipo de acciones 3 años, 4 años, 5 años se convierten en corto plazo. Entonces, Ernesto, muy bien, todas las críticas bienvenidas, ¿verdad? Nos impulsan, nos ayudan a seguir adelante, pero estamos haciendo las acciones. Entonces yo te puedo decir a ti, con toda propiedad, estamos dándole cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Obviamente, las cosas no se resolverán de la noche a la mañana, pero estamos haciendo ya todas las acciones necesarias para que en este periodo del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén se vaya resolviendo este problema de hacinamiento y se generen condiciones para que no se vuelva a producir. Porque este hacinamiento viene generándose desde el año 1998 en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Recuerde, mañana nuestro análisis político de la semana, conclusiones judiciales a raíz de la prohibición de la Corte Suprema de Justicia de extraditar militares salvadoreños a España acusados del caso jesuita. También las indagaciones y el allanamiento de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Mauricio Funes y también amigos cercanos a él. Así es que mañana son los 2 temas fundamentales que vamos a tener desde luego con nuestros acostumbrados panel del día viernes. No se lo pierda. Que esté cerrado para que no haya opción de que hagan algo malo de las cartas. Bueno, que hayan más autoridades pues, para darle más seguridad al pueblo salvadoreño y que le enseñen la palabra de Dios también, para que asimilen bastante ellos. Eso está muy bien, todo el mundo tiene que opinar que eso está perfecto, ¿verdad? Y que no solo en los centros penales, sino que en los buses también, y que hayan formas como vigilarnos en los buses. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Otra de las medidas que contempla, no sé si el plan, digamos, de la segunda fase, o es el hecho de que se van a uniformar, en este caso, a los recluidos. ¿Cuánto cuesta esto y sobre todo en qué beneficia mantener, digamos, ese esfuerzo de querer combatir la criminalidad con poner uniformes, uniformar a los detenidos? Bueno, mira, el tema de los uniformes para las personas privadas de libertad en los centros penales tiene que ver con todo este esfuerzo de ordenamiento de los centros penales. Uno. 2, mira, hay aquí un efecto también criminológico importante, y es el hecho de que cuando las personas ingresen al sistema penitenciario, tienen que saber que están dentro de un sistema penitenciario. Es decir, el uniforme es la primera muestra, ¿verdad?, de que tú estás en una condición diferente.
Es decir, ya no permaneces con tu misma ropa, lo que has utilizado siempre, permanentemente y todo, ¿verdad? Entonces esto tiene un efecto también en el hecho de que la persona privada de libertad vaya entendiendo que está cumpliendo ya una pena privativa de libertad y que tiene que someterse a todo el régimen, a todo el ordenamiento, a todas las disposiciones que este sistema penitenciario contempla. En tercer lugar, nos permite identificar dentro de un centro penal los niveles a los cuales una persona pertenece en relación a su adaptabilidad al cambio, a los procesos de cambio y de transformación, o atendiendo a su grado de peligrosidad, ¿verdad? Entonces es una identidad también interna, individual, pero es una identidad del sistema también penitenciario. Tendrá un costo, ¿verdad?, inicial, ¿verdad? Es un costo inicial un poco, digamos, elevado. Todavía no hemos cuantificado completamente cuál será, ¿verdad? Estamos en eso ahorita estableciendo términos de referencia y haciendo algunas cotizaciones previas para efecto de vislumbrar cuánto será el costo. Bueno, son 35.000 reos. Sí, pero iremos también, ¿verdad? Digamos, como por acciones más inmediatas. Las más inmediatas son aquellos que pasen a estos nuevos centros penales de Izalco, que como yo te mencionaba, van a tener también un giro en la gestión. Para eso también vamos a tener la contratación de 820 aproximadamente nuevos agentes penitenciarios. ¿Preparados, debidamente preparados? Van a estar debidamente preparados, nuevos, ¿verdad? Preparados no solamente en los aspectos de gestión y de control penitenciario, sino que una nueva formación doctrinal, ¿verdad? Una nueva formación doctrinal de valores y de principios, y desde todos sus mandos debidamente veteados, significa investigados, ¿verdad? Previamente, que no tengan ninguna vinculación con ningún grupo criminal o con ninguna intencionalidad de causar algún daño o lucrarse, ¿verdad?, dentro del sistema penitenciario. Una nueva gestión penitenciaria, como te mencionaba, un régimen de mediana seguridad que deberá aplicarse exactamente como debe de ser un régimen de mediana seguridad en el Centro Penal de Izalco, privados de libertad ubicados en celdas adecuadas, diseñadas para contenerlos y para gestionar todos sus movimientos, ¿verdad? Es decir, ahí comienza ya este nuevo proceso y esos serán los primeros, ¿verdad? Obviamente hemos mencionado también de que el sistema se está preparando, Ernesto, a mediano plazo para poder generar muchos de los requerimientos que tiene de recursos, ¿verdad? Tenemos además una cantidad de privados de libertad que tienen muchísimas habilidades, ¿verdad? Estamos montando 3 talleres, 2 de mecánica de obra de banco, 1 de confección textil. Estamos buscando la forma de hacer algunos convenios o asocios con algunas empresas privadas dedicadas a la confección, ¿verdad? A efecto de que inclusive en un futuro, ¿verdad?, podamos montar algunos talleres en un asocio público-privado similar a un asocio público-privado dentro de las cárceles que permita una formación especializada, pero además la generación de estos recursos. Nosotros podemos en un momento determinado llegar a producir, a confeccionar todos los uniformes que necesita el sistema y solo comprar las materias primas, ¿verdad? Pero inicialmente habrá una inversión para comenzar con el proceso, pero iremos, ¿verdad?, en el transcurso paulatinamente, o sea, no se puede entrar dentro de la vigencia de las medidas extraordinarias. Finalizada la vigencia de las medidas, el 100% del sistema estará clasificado y uniformado. Ahora, insisto, y perdón un poco la insistencia sobre el tema, ¿en qué beneficia? Es decir, ¿esto significa de que los de mayor peligrosidad van a tener un color, los otros van a tener, o sea, si eso ya están reglamentados dentro de las, digamos, cárceles? Beneficia en la gestión penitenciaria, la identificación de cada quien no debe estar en un sector X en un momento determinado, ¿verdad? Es que mira, vamos a un cambio total, Ernesto, ¿verdad? De qué personas pueden estar en un área, en un momento, quiénes no, por qué están ahí, qué están haciendo. Toda esa información va a estar bien definida. Pero es que ese cambio total tiene que llevar a ver cambios afuera también, dentro de lo que es no solo la percepción de la población sobre lo que se está haciendo, sino cómo controlando esta inseguridad que también es producto de lo que se hace adentro. Voy a citar otro ejemplo muy en particular, el tema de los brazaletes. Sí. ¿Qué pasó con el tema de brazaletes? Ya lo mencioné. El día de ayer enviamos ya la carpeta técnica, ¿verdad?, al Banco Centroamericano de Integración Económica.
Ahí van ya la carpeta técnica con sus especificaciones. Todo esto no lo podemos revelar nosotros qué tiene ni qué contiene, ¿verdad? Pero ya está desde el día de ayer presentado en el BCIE, ¿verdad? Esperamos el proceso de revisión de parte de ellos. Si hay observaciones si no las hay, iniciar el proceso de licitación, inmediatamente lo tengamos. Estamos hablando aquí de más o menos, no más de 30 días en los cuales vamos a iniciar este proceso ya de adquisición. Ahora, esto de alguna manera va a venir a ya está, prácticamente. Insisto, esto se conoció, el tema de los brazaletes, desde la administración de Mauricio Funes, que se aprobaron los préstamos para ellos. Pero ¿por qué tanto tiempo esperar? Yo creo Porque desde esa administración se aprobó la negociación del préstamo. Pero el préstamo se aprobó hasta hace poco. Acuérdate que en este tipo de préstamos hay dos fases. Sí. La aprobación para la negociación y ya la aprobación de suscribir y comprometerse, ¿verdad? Para que los fondos vengan y empezar a pagar, ¿verdad?, los intereses correspondientes o las condiciones de pago que se estipularon. Ese vino hasta hace poco, ¿verdad? Ese fue hace 1 año y medio más o menos la aprobación. Es decir, hubo un impasse similar a lo que está pasando ahora. Ese préstamo, por ejemplo, que el ministro de Obras Públicas está luchando en la Asamblea porque se apruebe, que tiene que ver con todo este corredor del Pacífico para el Fumilenio y toda la carretera y toda la construcción, ese fue aprobada su negociación hace 2 años. Él está gestionando eso y luchando porque ya se va a vencer ese plazo que dieron para que una vez negociado se apruebe ya la firma y la puesta en disposición de los fondos. Pero ahí está entrampado. Así estuvo entrampado también este préstamo del BCIE por mucho tiempo. Ahora, y de la aprobación de ciertos impuestos, por ejemplo, por el uso de telefonía, ¿hay alguna carpeta que haya sido destinada para el tema de seguridad, el tema penitenciario? Sí, en este caso, en este trimestre, bueno, una parte son los bonos que se le está dando al personal del área de seguridad. Eso sale de la contribución especial de la telefonía, ¿verdad? Ahí se incluye el personal penitenciario. Esa es como una aplicación más directa al tema penitenciario. Y la otra es que nos han puesto en este trimestre alrededor de $980,000 para la masificación del modelo de gestión Yo Cambio, ¿verdad? Que por ejemplo vimos el día de martes, ¿verdad? El lanzamiento ahí en el centro de San Salvador de personal de Yo Cambio trabajando en toda esa parte de borrado de grafitis. Eso tiene que ver específicamente esos $980,000 para la masificación del modelo de gestión Yo Cambio en la contribución de labores de prevención, en el tema de borrado de grafitis y otras actividades que se van a desarrollar en apoyo a la comunidad. Entonces, hay también allí ya un destino para el sistema penitenciario. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, la última. Vamos a retomar algunos elementos que usted nos está exponiendo a través de nuestra cuenta, @diálogo21, @Neto López Radio. También, la Corte Suprema continúa demorando audiencias virtuales en el centro judicial. ¿Cómo está el tema de las audiencias virtuales en los centros penales? Sí. Vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, este tema de las audiencias para los reos desde las cárceles, ¿qué avances se ha tenido? Porque este era otro elemento que iba a facilitar un poco todos aquellos procesos que se mantenían entrampados, en primer lugar. En segundo lugar, también mejoraría la condición de seguridad a la hora de establecer métodos como tal. Sí, fíjate que en este caso hemos avanzado bastante. Lo que pasó en el tema de audiencias virtuales era que preliminarmente, Ernesto, no fueron muchos los jueces, digamos, que usaron este método, ¿verdad? Pero que luego, al ver la efectividad, al entrar también en vigencia la primera fase de medidas extraordinarias, que limitaba el egreso de los privados de libertad, inclusive a este tipo a las audiencias presenciales, empezó la demanda, ¿verdad?, a crecer.
Yo te quiero decir que en este día, por ejemplo hoy, este día, se están celebrando 8 audiencias simultáneas en forma virtual. Tenemos en centros penales, tenemos habilitadas este día 13 salas, ¿verdad? Están siendo utilizadas al mismo tiempo en los centros penales de Izalco, de Chalatenango, estamos en Zacatecoluca, en Mariona, ¿verdad? Y en Ilopango, transmitiendo estas audiencias y celebrándose en directo, ¿verdad? Y ya tenemos en centros penales 20 salas de videoconferencia, videoaudiencias ya preparadas y listas para poder ser utilizadas. Aquí te quiero decir de que tenemos audiencias que han sido muy largas, llevan meses ya de estarse celebrando en forma virtual, sin ningún problema. ¿Y son muy efectivas? Sí, sin ningún problema. Así es, Ernesto. Fíjate que hasta este momento no hemos tenido, hemos tenido las eventualidades del caso, ¿verdad? Que llovió, por ejemplo, y un enlace estuvo un poquito inestable, se suspendió por un par de minutos, luego esto se corrigió, ¿verdad? Y entonces se desarrolló completamente. Fíjate que tenemos en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, solamente ahí estamos celebrando desde Quesaltepeque, el Centro Penal de Quesaltepeque, de Zacatecoluca, desde Izalco y del Centro Penal Esperanza. Hay 68 reos, ¿verdad? Que están en esos 4 centros penales. Esa modalidad. En esta modalidad, en esta audiencia. Pregunto por curiosidad y también un poco porque me llama la atención, si estamos queriendo borrar cualquier tipo de señal inalámbrica en los centros penales, ¿cómo se hace para poder establecer estos métodos? Porque son enlaces dedicados, ¿verdad? No son inalámbricos, son enlaces dedicados que van directamente de punto a punto, ¿verdad? Ahí te digo, hay toda una seguridad, informática. Es decir, ¿será por conexión entonces? Porque por conexión directa, tú puedes tener internet y no puedes tener wifi o señal abierta. Exactamente, ¿no? Estamos hablando, no te puedo decir el término exacto, pero es señal de punto a punto, ¿verdad? Y es alámbrica totalmente y garantizada, ¿verdad? Además te quiero decir que está cifrada también la comunicación de punto a punto, ¿verdad? Está encriptada la información de tal forma de que inclusive no puede ser intervenida desde fuera por alguien, ¿verdad? Que pueda influir en cortar o obtener toda la información que se está generando en las audiencias. No, mira, las videoaudiencias se han desarrollado muy bien. Te digo, esta audiencia del caso Conexiones, que le llaman, que se está celebrando en el especializado de sentencia de San Miguel, lleva ya meses, ¿verdad? Han habido audiencias donde han habido más de 100 privados de libertad. Te estoy hablando de 68 que están en videoaudiencia, pero hay otros que están presenciales allá en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel. Estamos conectados con el especializado de sentencia B de San Salvador en este momento, con el de sentencia de Aguachapán, ¿verdad? Con el de sentencia de Santa Tecla. Tenemos audiencia con el especializado de sentencia B de San Salvador, el primero de sentencia de San Miguel. Es decir, solo este día tenemos esta cantidad, 8 audiencias, Ernesto, este día, ¿verdad? Una de ellas se ha venido celebrando por más de mes y medio, ¿verdad? Ininterrumpidamente. Eso significa que toda esta cantidad de privados de libertad no han tenido que salir, no se han movilizado, están dentro de sus centros, ¿verdad? Las salas de audiencia se han venido poco a poco equipando, vienen fondos ya para mejorar todo el equipamiento de las salas, inclusive en Quesaltepeque las salas de audiencia tienen aislamiento de sonido, ¿verdad? Para que no interfieran una con la otra o se escuche lo que se está dirimiendo en la sala. Igual la Corte ha equipado, ¿verdad?, sus diferentes salas de audiencia con esta modalidad. Fíjate, y viene un refuerzo adicional para ello. Fíjate que precisamente eso te iba a consultar. Una publicación, una información que publica el periódico La Prensa Gráfica del día lunes, destaca que en su momento los jueces especializados se han mostrado inconformes en varias ocasiones por el retraso de audiencia y ellos manifestaron que era insuficiente, según publica el contenido, era insuficiente equipo, ¿verdad? No hay suficiente equipo y la Dirección General de Centros Penales debe mejorar las condiciones dentro de las cárceles. Sí, exactamente. Mira, fíjate que no sé si ese es reciente o están tomando declaraciones de los jueces de hace algunos de un contexto anterior. Sí. ¿Verdad? Ya, como te menciono,
Hoy, solo este día, estamos ocupando 13 salas de 20 que tenemos habilitadas. Claro, ¿verdad? Hay que mejorar algunas de las condiciones, ¿verdad? Hay que mejorar algunas de las condiciones de acceso, de baños, etcétera, que ya se están haciendo. Y que además vienen dentro de estos 43.5 millones de dólares de la colocación de bonos asignados al sistema penitenciario, viene una parte que va a ser utilizada específicamente para mejorar la infraestructura de las salas de audiencia. Pero, como te digo, en un inicio los jueces no ocuparon la modalidad. Poco a poco, ¿verdad? Bueno, te he hablado de 8 tribunales distintos, sí, entre especializados y no especializados, que están celebrando audiencias virtuales en este momento. Hemos priorizado con la Corte también cuáles son aquellas audiencias que requieren programarse inmediatamente por los plazos procesales, etcétera, de tal forma que no caigamos en ninguna situación de incumplimiento de plazos, etcétera. Fíjate que otra de los resultados de esta aplicación de medidas ha sido una cooperación como nunca antes se ha visto en el sistema penal penitenciario, digamos. Mira, hoy tenemos una comunicación muy fluida con la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Con las demás instancias, Fiscalía, Procuraduría General, todos los que intervienen en los procesos penales, de tal forma de que esto se vaya desarrollando adecuadamente. Obviamente, Ernesto, todo cambio genera al inicio conflicto, genera resistencia, etcétera, pero todo esto se ha ido resolviendo y todas aquellas cosas que nos faltan están próximamente a resolverse completamente. No quiero cerrar el programa sin antes preguntarte en qué se beneficia o qué aspectos de colaboración y cooperación hay de parte de los Estados Unidos. Entiendo que la embajadora de este país acreditada en el nuestro visitó cárceles de mujeres. Ah, correcto, sí. Bueno, mira, no, con Estados Unidos siempre el sistema penitenciario ha tenido un apoyo incondicional, ¿verdad? Nosotros tenemos un aporte muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos a través del INL. Yo debo de resaltarlo, ha sido muy importante. Y fíjate que esta visita de la señora embajadora en el Centro de Readaptación de Mujeres Ilopango fue importante. La acompañaron también diputadas de la Asamblea Legislativa. Entiendo que estuvo la compañera Nidia Díaz y la diputada Valdivieso, Patricia Valdivieso, ¿verdad? Y además la señora Elda Ortiz, en su carácter de presidenta del ISNA, ¿verdad? Porque vieron el ISNA, el recuerdo de señoritas del ISNA está contiguo a la cárcel de mujeres. Entonces, en el ISNA, por ejemplo, algunas de las donaciones que ha hecho la Embajada Americana de unas cafeterías, cocinas, panaderías, etcétera, fueron construidas por mujeres del Yo Cambio, del Centro de Readaptación de Mujeres Ilopango. La embajadora tuvo la oportunidad de ingresar, constatar todo el trabajo que se desarrolla en Ilopango, verificar, por ejemplo, cómo nuestro modelo de gestión Yo Cambio ha ido reduciendo completamente el ocio carcelario, dándole ocupación a las personas privadas de libertad, estableciendo régimen, ¿verdad?, de horario tipo, y fueron a ver lo que estamos construyendo, que va a ser una panadería de carácter industrial que se va a montar en Ilopango con el apoyo de la Embajada Americana. La Embajada nos ha apoyado grandemente, tenemos asesoría permanente también del INL y realmente agradecer a la señora embajadora su visita a Ilopango y para las palabras. Conocer de manera in situ lo que se está haciendo. Sí, y las palabras que ella misma expresó, ¿verdad? Yo vi su cuenta de Twitter y donde dijo que estaba muy complacida con el trabajo que las mujeres hacían en Ilopango. Felicitar a la directora también de Ilopango, que está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Interesante. Gracias, Odir, por haberme acompañado y hacer un análisis pertinente sobre esta segunda fase de las medidas extraordinarias implementadas dentro de centros penales. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, amigos televidentes. Los invito para que me acompañen mañana el análisis político de la semana, centrado en los dos temas que obviamente están acaparando la agenda mediática en medios de comunicación y en la población. Se trata la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no permitir la extradición de militares salvadoreños hacia España, así como también los allanamientos de la Fiscalía General de la República buscando indicios de posibles actos de soborno o corrupción
contra el expresidente Mauricio Funes. Mañana el debate intenso con nuevos elementos que nos van a ayudar a profundizar el debate. Gracias, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.